En un pequeño pueblo a las afueras de Kiev, en la antigua Ucrania soviética, nació un niño que jamás imaginó que su nombre sería sinónimo de una de las revoluciones tecnológicas más grandes del siglo XXI. Jan Koum creció en medio de la escasez, en una casa sin agua caliente ni calefacción estable, bajo un régimen que limitaba las oportunidades y las libertades. Su madre, una mujer de convicciones férreas, soñaba con escapar del control comunista y ofrecerle a su hijo un futuro más digno. La infancia de Jan estuvo marcada por el frío, las colas interminables y el silencio impuesto por el miedo político. La caída de la Unión Soviética abrió una grieta en aquel orden rígido, y en esa grieta la familia Koum vio una posibilidad de huir. Con apenas 16 años, Jan y su madre emprendieron el viaje hacia Estados Unidos, dejando atrás amigos, idioma y patria. Llegaron a Mountain View, California, con una maleta, unos pocos dólares y un sueño que todavía no tenía forma. La adaptación no fue inmediata, el idioma era una barrera, la pobreza una constante y la cultura norteamericana un universo completamente nuevo. Durante los primeros años sobrevivieron gracias a los cupones de comida del gobierno, mientras su madre limpiaba casas ajenas y él barría pisos en un supermercado. La historia de Jan Koum comenzó en el anonimato más absoluto, en los márgenes del Silicon Valley, que por entonces ya hervía con promesas de oro digital. Mientras los futuros millonarios de la era .com soñaban con empresas, Jan pasaba las noches repasando manuales de computación del año pasado. No tenía computadora propia. La usaba en la tienda de segunda mano o en la biblioteca pública. Aprendía observando, leyendo, desmontando cualquier aparato que cayera en sus manos, impulsado por una curiosidad insaciable. Lo que para otros era tecnología inaccesible, para él era un lenguaje oculto que debía descifrar. En el instituto, su carácter reservado lo hacía parecer distante, pero detrás de ese silencio se escondía una mente analítica y metódica. No era un soñador en el sentido romántico, sino un observador que analizaba cómo funcionaban las cosas, las redes, los sistemas, los protocolos. Los demás veían pantallas y cables. Él veía posibilidades. Fue entonces cuando descubrió el universo de la programación. Líneas de código que podían transformar la nada en utilidad. Su primer contacto con el lenguaje de las máquinas le mostró un poder olvidado. El de crear desde cero, sin permisos ni capital, solo con conocimiento y paciencia. Para un joven inmigrante sin conexiones ni apellido, aquel era el verdadero boleto a la libertad. Su madre, enferma de cáncer, le insistía en que no abandonara los estudios. A pesar de sus limitaciones económicas, ella guardaba la esperanza de verlo triunfar en la tierra que consideraba la del progreso. Jan la acompañaba a las citas médicas, trabajando mientras tanto en tareas simples de mantenimiento y seguridad. Eran años difíciles, pero también formativos. La experiencia de pobreza y marginación no lo quebró, sino que templó su carácter. Aprendió a valorar cada centavo, cada pequeño logro, y sobre todo, a desconfiar del lujo y la ostentación. Aquellas cicatrices emocionales serían más tarde el pilar de su filosofía empresarial: simpleza, discreción y respeto por el usuario. Mientras el mundo se preparaba para la revolución de Internet a finales de los años 90, Jan comenzó a relacionarse con los grupos de hackers y entusiastas de la seguridad informática que poblaban los foros de la red. No buscaba fama ni dinero. Quería entender cómo funcionaba todo. Esa obsesión lo llevó a estudiar ingeniería en computación en la Universidad Estatal de San José, aunque pronto descubrió que la academia no podía enseñarle la velocidad e innovación que exigía el mundo real. Dejó las clases y se volcó de lleno en el estudio práctico. Vivía en un pequeño departamento, sin lujos, con la mente puesta en aprender y sobrevivir. Su primera gran oportunidad llegó cuando Yahoo
una de las empresas emergentes más prometedoras del mundo digital, lo contrató como ingeniero de infraestructura. Allí conoció a otro alma inconforme, Brian Acton. Ambos compartían el mismo desencanto con las grandes corporaciones y su obsesión por la publicidad invasiva. Trabajaban codo a codo, compartiendo largas noches de código y reflexiones sobre lo que significaba realmente conectar a las personas. Aún así, su vida no dejaba de ser austera. Jan seguía manejando su viejo auto, vestía con lo justo y evitaba cualquier gasto innecesario. Había conocido el hambre y la dureza. Sabía que el dinero era solo una herramienta. Con el paso de los años, su madre falleció, dejando un vacío inmenso en su vida. Aquella pérdida marcó un punto de inflexión. Su único propósito pasó a ser construir algo que sobreviviera a la fugacidad del mercado, algo útil, honesto y libre de los artificios del consumo. No buscaba gloria, sino sentido. Las grandes empresas de tecnología lo rechazaron repetidamente. Google, Facebook y Twitter lo descartaron tras las entrevistas. Lo consideraban un ingeniero más, sin brillo especial. Pero las heridas del rechazo solo avivaron su fuego. Si el sistema no tenía lugar para él, construiría su propio camino. A comienzos del nuevo milenio, Jan Koum ya dominaba la ingeniería de sistemas y las redes móviles. Había comprendido que la comunicación digital sufría un problema profundo. Dependía demasiado de la publicidad y los modelos de suscripción. En su mente germinaba la idea de una herramienta pura, simple, sin ruidos ni distracciones. Pero ese sueño aún estaba lejos. Antes, debía entender hasta qué punto la codicia podía corromper la tecnología. En Yahoo lo había visto todo: los anuncios persiguiendo al usuario, la explotación de datos privados, la manipulación del tráfico web. Su desconfianza hacia la publicidad no era ideológica, era moral. Aquellos años de oscuridad y esfuerzo fueron el preludio perfecto de un ascenso que nadie esperaba. Jan Koum, el muchacho que limpiaba pisos y revisaba cables de red durante su juventud, estaba a punto de desafiar al mundo entero con una sola aplicación. Pero esa historia, la de su rebelión contra los titanes del marketing tecnológico, apenas estaba a punto de comenzar. La semilla de WhatsApp había sido plantada mucho antes de su creación, en la infancia sin lujos de un joven que entendió que la verdadera comunicación no necesita adornos, solo autenticidad. ¿Cómo un inmigrante pobre, formado en la adversidad, lograría construir la aplicación más usada del planeta? ¿Cómo lo logró? A comienzos del nuevo milenio, Jan Koum se había convertido en un ingeniero disciplinado, pero poco convencional. Su paso por Yahoo le ofreció una visión cruda del funcionamiento interno de las grandes corporaciones de Internet. Mientras el público veía coloridas páginas y servicios gratuitos, Jan observaba los engranajes ocultos que movían la maquinaria del dinero digital, la publicidad, la segmentación y la manipulación de datos. Aquel conocimiento técnico, adquirido con precisión quirúrgica, lo hizo cada vez más escéptico del rumbo que tomaba la industria tecnológica. En su escritorio apilaba cuadernos llenos de fórmulas, diagramas y algoritmos diseñados para optimizar redes de comunicación. Sin embargo, lo que más le fascinaba no era el rendimiento, sino la esencia misma del código como lenguaje universal. Para él, cada línea de programación era una forma de arte, una expresión silenciosa del pensamiento humano que podía trascender países e idiomas. Mientras otros colegas veían en el software un negocio, Koum veía una herramienta de libertad. Esa convicción comenzaría a definir toda su filosofía creativa y empresarial. En los pasillos de Yahoo, Jan trabajaba muchas horas sin descanso, resolviendo fallos de infraestructura y reforzando sistemas que mantenían el tráfico global de millones de usuarios. Allí fue testigo del surgimiento de un nuevo paradigma. Las plataformas empezaban a recolectar datos personales
para enriquecer sus algoritmos publicitarios. Aquella práctica lo perturbaba profundamente, recordándole su infancia bajo vigilancia estatal en Ucrania. Para él, la privacidad no era un lujo, era una necesidad vital. Los gigantes tecnológicos, sin embargo, parecían haberla sacrificado en nombre de la rentabilidad. Compartía esas inquietudes con su compañero y amigo Brian Acton, otro ingeniero con visión crítica. Entre ambos surgían largas conversaciones nocturnas sobre el futuro de Internet y el papel del usuario en ese ecosistema cada vez más invadido por el ruido comercial. Soñaban con un modelo alternativo, donde los datos personales tuvieran valor ético y la conexión fuera un acto humano, no una transacción. No sabían aún cómo materializarlo, pero ambos estaban convencidos de que debían actuar algún día. Aquel sueño incubaba lentamente en la silenciosa rebeldía de dos programadores inconformes. Cuando la burbuja tecnológica estalló a comienzos de los años 2000, Yahoo enfrentó despidos masivos y reestructuraciones. Combe mantuvo su puesto gracias a su disciplina y su capacidad de resolver problemas complejos. Pero dentro de él crecía un deseo irrefrenable de independencia. Durante casi 9 años se mantuvo en la empresa, aunque cada día sentía más distante la misión corporativa que justificaba su trabajo. La pasión se transformaba en rutina y la creatividad en resistencia. Había llegado al techo de un sistema que no compartía sus valores. Decidido a cambiar de rumbo, Jan decidió dejar Yahoo junto a Acton. El dinero ahorrado durante años les permitía tomarse un tiempo para pensar. Era un salto al vacío, pero estaban acostumbrados a la incertidumbre. En esa etapa comenzaron a golpear las puertas de otras empresas tecnológicas buscando nuevos horizontes, creyendo que su experiencia les abriría puertas en la cumbre del Silicon Valley. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Google los rechazó. Twitter también. Incluso Facebook, que años después pagaría una fortuna por su proyecto, los descartó sin contemplaciones tras la entrevista. Simplemente no encajaban. Cada carta de rechazo era un recordatorio cruel. El mundo tecnológico no premiaba la honestidad ni la simplicidad. Las empresas querían diseñadores de algoritmos para publicidad, no soñadores que defendieran la privacidad del usuario. Pero Jan Koum no se rendía. Si algo había aprendido limpiando pisos y soportando la indiferencia del sistema, era a transformar cada derrota en combustible. Su identidad se forjaba en esos rechazos que más tarde se convertirían en su mayor orgullo. Sin el no de Google, jamás habría nacido WhatsApp. Durante ese período de búsqueda, Jan profundizó su dominio del lenguaje Python y la arquitectura de redes móviles, anticipando que el futuro de la comunicación estaría en los teléfonos. Observaba cómo los mensajes de texto aún dependían de las operadoras, llenos de limitaciones, tarifas y tiempos de espera. Había un vacío que nadie parecía notar, la necesidad de un canal directo, libre y universal. Las aplicaciones comenzaban a florecer en la recién nacida App Store, pero la mayoría estaban plagadas de anuncios y esquemas de pago. La simplicidad se había convertido en una rareza. El año 2009 marcó un punto crucial. El mundo económico se tambaleaba tras la gran crisis financiera, pero el ecosistema digital rebosaba oportunidades. Millones de personas en Estados Unidos, Asia y Europa buscaban formas más baratas de comunicarse. Jan, sin trabajo y con su visa a punto de expirar, comenzó a esbozar un proyecto en su libreta vieja, una agenda de contactos sincronizada que mostrara el estado del usuario. Quería una comunicación más humana, sin filtros, solo el mensaje, el remitente y la conexión, nada más. Su visión iba a contracorriente de todo lo que la industria promovía. El rechazo de las grandes empresas había tenido un efecto inesperado. Le devolvió la libertad. Ya no debía seguir las reglas del mercado ni ajustarse a la moda del consumo. Podía construir algo propio,
con los valores que lo habían definido desde su infancia: privacidad, eficiencia y respeto. El lenguaje de las máquinas, que había aprendido por necesidad, se transformó en su herramienta de expresión. Así, pieza a pieza, comenzó a sentar las bases de un sistema que se comunicaría con el mundo sin vender su alma, sin anuncios, sin suscripciones, sin ruido. En las noches de verano de aquel año, Jan y Brian se reunían en los cafés de Mountain View, intercambiando ideas, bocetos y risas. En un trozo de servilleta comenzaron a delinear lo que sería el embrión de WhatsApp. No sabían si tendría éxito, pero sabían que debía existir. La historia de sus rechazos, de la miseria y del exilio, convergía en esa simple aspiración: crear una herramienta útil y honesta. Sin darse cuenta, estaban a punto de iniciar una revolución silenciosa, una revolución escrita en código, pero guiada por principios humanos. El muchacho que había llegado de Ucrania, con cupones de comida en el bolsillo, ahora miraba al horizonte con serenidad. Su destino ya no dependía de entrevistas ni de aprobaciones. Lo que se avecinaba cambiaría la forma en que el mundo se comunica, pero también redefiniría la esencia misma de la tecnología: servir sin invadir. Jan Koum y Brian Acton no sabían aún que su visión los llevaría a la cima de la historia digital. Pero el primer paso estaba dado, y la pregunta que resonaba en sus mentes era inevitable: ¿cómo algo tan simple podría desafiar a los gigantes del mundo? Era el año 2009. El mundo entero acababa de atravesar una crisis financiera que dejó a millones sin empleo, pero en medio del caos surgía un nuevo escenario de esperanza: el universo de las aplicaciones móviles. Jan Koum, sin trabajo y con los bolsillos vacíos, veía en su modesto iPhone una oportunidad que pocos comprendían. Los smartphones se multiplicaban y las tiendas de aplicaciones comenzaban a convertirse en la nueva fiebre del oro digital. Pero mientras otros soñaban con atraer inversores, él soñaba con algo mucho más simple: una forma de comunicación sin molestias, directa, sincera y sin publicidad. La idea nació por una necesidad cotidiana. Jan quería saber si sus amigos estaban disponibles para hablar sin tener que gastar en mensajes de texto. Su visión era práctica, pero su trasfondo era filosófico. Quería una herramienta sin distracciones, sin adornos ni estrategias de venta. Así nació el nombre WhatsApp, un juego de palabras que condensaba su espíritu. ¿Qué pasa? Nada de logotipos llamativos ni animaciones invasivas, solo utilidad pura. La aplicación debía ser tan invisible que el usuario olvidara que estaba usando tecnología. Brian Acton, su inseparable socio, se unió al proyecto con entusiasmo. Ambos se sentaban en cafeterías locales o en el modesto apartamento de Jan en Mountain View a escribir código durante horas. No tenían inversores ni oficinas elegantes, solo una computadora y una conexión a Internet que a veces se caía. Pero tenían algo más poderoso que cualquier capital de riesgo: convicción. Mientras otros desarrolladores competían por captar la atención del público con colores y emociones, ellos apostaron por lo contrario: el silencio, la sencillez y la discreción absoluta como pilares de la experiencia. El proceso de creación fue una batalla técnica constante. La primera versión de WhatsApp apenas funcionaba y se caía constantemente. En muchas ocasiones pensaron en abandonarlo todo. Incluso Jan envió su currículum a otras empresas mientras buscaba establecer la aplicación como un proyecto viable. Pero el destino parecía reservado para los obstinados. Una actualización del sistema operativo iOS, que introducía notificaciones automáticas, cambió por completo su suerte. Gracias a esa función, WhatsApp podía avisar a los usuarios de nuevos mensajes aunque la aplicación estuviera cerrada. Aquella pequeña mejora tecnológica se transformó en el combustible inicial de una revolución global. Desde ese momento, el crecimiento fue sorprendentemente orgánico.
No hubo marketing, ni campañas publicitarias, ni estrategias virales. Las personas compartían la aplicación entre amigos porque funcionaba, porque era confiable, porque no molestaba. La simplicidad se volvió su mejor aliada. Mientras las compañías competían por llenar la pantalla de anuncios, WhatsApp conquistaba a los usuarios precisamente por no hacerlo. En tan solo unos meses, el boca a boca digital la llevó de un puñado de descargas a miles y luego a millones. Se trataba de un fenómeno espontáneo, casi imposible de replicar. Jan Koum sostenía una filosofía radical: ni publicidad, ni juegos, ni trucos. Cada línea de código debía servir únicamente al propósito de comunicar. Esa visión chocaba con el modelo de negocio dominante, basado en la explotación de la atención humana y los datos personales. Pero su pasado le impedía ceder. Había sentido en carne propia lo que significaba vivir bajo el control de sistemas intrusivos. Para él, la privacidad no era una característica opcional, sino la esencia de la libertad. Esa creencia se convirtió en el código moral de WhatsApp. En cada actualización, Jan y Brian se aseguraban de mantener el diseño minimalista. No había menús infinitos ni colores brillantes. La aplicación debía ser tan simple que incluso un niño o un anciano pudieran usarla sin ayuda. Lo que comenzó como un experimento entre amigos se transformó rápidamente en una red global. En un pequeño apartamento, dos hombres escribían las líneas de código que pronto unirían a familias, parejas y comunidades enteras en todos los rincones del planeta. Sin saberlo, estaban construyendo la mayor herramienta de comunicación de la era moderna. Mientras tanto, los inversores del Silicon Valley se acumulaban en conferencias hablando de monetización, datos y crecimiento agresivo. Nadie comprendía cómo una aplicación sin publicidad ni campañas virales podía escalar tan rápido. WhatsApp desafiaba todos los manuales de negocio. Jan Koum rehuía las entrevistas y se negaba a adornar su historia. Decía que el éxito era un accidente derivado de hacer las cosas bien, no un objetivo premeditado. Su voz discreta contrastaba con la grandilocuencia de las nuevas celebridades tecnológicas que poblaban los titulares. La historia de WhatsApp era también la historia de una resistencia. Una resistencia contra el monetarismo disfrazado de innovación, contra el dominio de los algoritmos que sacrificaban la privacidad en busca de clics. Jan y Brian sabían que estaban creando algo frágil, pero precisamente por eso era valioso. Querían demostrar que un producto construido con ética podía sobrevivir sin traicionar sus principios. Esta pureza conceptual convertía a WhatsApp no solo en una aplicación, sino en una declaración ideológica encubierta en un icono verde. Hacia finales del año 2010, cuando WhatsApp ya era una palabra común en los círculos tecnológicos, el pequeño equipo comenzó a recibir ofertas de inversión. Algunos les ofrecían sumas considerables a cambio de incluir publicidad o banners discretos dentro de los chats. Jan, sin dudarlo, rechazó todas. Decía que no vendería el espacio íntimo de una conversación entre dos personas. Aquella negativa, vista por muchos como arrogancia, terminó consolidando su reputación como defensor de la privacidad digital. En un sector dominado por la codicia, su aparente obstinación se convirtió en virtud. Sin embargo, mantener esa integridad tenía un costo. Los servidores eran caros y la base de usuarios crecía sin control. Para sostener el proyecto, decidieron cobrar una tarifa simbólica anual, apenas $1, al cabo del primer año de uso. Lejos de restar popularidad, la medida aumentó el prestigio de la aplicación, pues reforzaba la idea de un servicio libre de anuncios. WhatsApp se consolidaba como la alternativa ética en un mundo saturado de manipulación comercial. Era el triunfo del ingenio sobre el ruido, de la sustancia sobre la apariencia. Para el año 2011, millones de personas en todo el mundo ya usaban WhatsApp para comunicarse cada día. Sin anuncios, sin pantallas brillantes, ni logros digitales,
solo mensajes que cruzaban fronteras y barreras idiomáticas. Jan Koum, el inmigrante que alguna vez vivió de cupones de comida, había creado un puente invisible que unía a la humanidad con un toque en la pantalla. Su objetivo no era dominar el mercado, sino liberar la comunicación de sus cadenas comerciales. Era el triunfo silencioso de la pureza técnica sobre la exuberancia mediática. WhatsApp no fue la app más compleja ni la más moderna, pero sí la más humana. Y esa humanidad, nacida del sufrimiento y la modestia, fue su ventaja más poderosa. Jan y Brian habían creado un producto que no gritaba, que no imponía, que no aspiraba a conquistar, sino a servir. Sin saberlo, habían encendido una chispa que pronto incendiaría el panorama global de la comunicación. Lo que comenzó como una simple aplicación de mensajería estaba a punto de transformarse en un fenómeno planetario que desafiaría todas las leyes del mercado. El silencio de WhatsApp hablaría más fuerte que cualquier publicidad. ¿Cómo lo lograron realmente? Para el año 2012, WhatsApp había pasado de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una herramienta vital para millones de personas. En solo 3 años, la aplicación se había expandido a decenas de países, conquistando a usuarios de todas las edades y culturas. El secreto no era una campaña de marketing ni una genialidad publicitaria, sino la fuerza del boca a boca. La gente simplemente confiaba en WhatsApp porque cumplía su promesa: conectar de manera fácil, rápida y privada. El pequeño equipo de trabajo crecía con lentitud, como una familia que entendía la importancia de no perder su esencia. En lugar de contratar cientos de empleados, Jan Koum y Brian Acton prefirieron mantener un grupo reducido de ingenieros de confianza. 50 personas en total manejaban una red que transportaba cientos de millones de mensajes cada día. En un mundo obsesionado con la escala y la expansión desenfrenada, WhatsApp desafiaba la lógica empresarial. Funcionaba con una eficiencia casi imposible, recordando a los primeros gigantes de la industria antes de ser devorados por la burocracia. Jan Koum insistía en que cada línea de código debía justificarse. No había jerarquías infladas ni departamentos de marketing saturando presupuestos. Cada empleado trabajaba directamente en funciones esenciales. Los servidores eran optimizados hasta el mínimo detalle, y la infraestructura crecía solo cuando era realmente necesario. La filosofía interna era clara: hacer más con menos. En palabras simples, WhatsApp era la empresa más pequeña detrás del impacto más grande del mundo de las telecomunicaciones. El extraordinario crecimiento sorprendía incluso a sus propios creadores. En cuestión de meses, el número de mensajes enviados superó el de los SMS tradicionales a nivel mundial. WhatsApp se había convertido en el nuevo lenguaje de la conectividad moderna. En países como India, Brasil y España, era la herramienta preferida no solo para amigos y familias, sino también para negocios, escuelas y comunidades enteras. La aplicación empezaba a reemplazar paulatinamente al correo electrónico y a la llamada telefónica clásica. Lo que Jan había imaginado como una simple forma de comunicación instantánea se había convertido en una revolución cultural. A pesar del éxito abrumador, en las oficinas de WhatsApp reinaba la calma. No había lujos innecesarios, ni logros colgados en paredes. Jan trabajaba desde un escritorio viejo, y solía llegar caminando con su mochila gastada y su habitual silencio. Rechazaba los símbolos del éxito empresarial, las conferencias, los coches caros y el glamour de Silicon Valley. Su modestia no era una pose, era parte de su identidad. El hombre que había barrido pisos nunca olvidó de dónde venía, y su empresa era el reflejo perfecto de esa ética austera. Brian Acton, por su parte, se encargaba del lado humano y administrativo, manteniendo el ambiente laboral libre de tensiones y jerarquías innecesarias.
Ambos fundadores se complementaban como dos mitades del mismo ideal. Mientras Jan operaba con precisión técnica, Brian se ocupaba de que el equipo recordara por qué hacían lo que hacían. Para conectar a las personas, no para lucrar con ellas. Era una simbiosis tan efectiva que el grupo funcionaba casi sin supervisión formal. WhatsApp era la versión moderna de un pequeño taller artesano en medio de un imperio industrial. El crecimiento exponencial planteó retos monumentales. La estabilidad de los servidores se volvía crítica. Cada segundo, millones de mensajes cruzaban océanos y atravesaban continentes, soportados por una infraestructura mínima. En cualquier otra empresa, esa presión habría provocado crisis o colapsos. Pero en WhatsApp reinaba la previsibilidad. La arquitectura del sistema, diseñada con la disciplina de un reloj suizo, soportaba el tráfico con una elegancia invisible. Nadie lo notaba, y ese era el mayor cumplido. La tecnología se desvanecía detrás de la experiencia humana. Con la llegada de los smartphones Android, el crecimiento alcanzó un nuevo nivel. Los usuarios ya no eran solo jóvenes o tecnófilos. Agricultores, comerciantes, maestros y abuelas comenzaban a comunicarse por WhatsApp como si fuera algo natural. En regiones donde las llamadas internacionales eran un lujo, la aplicación se convirtió en una herramienta de comunicación esencial. Lo que comenzó como una curiosidad digital se transformó en una necesidad básica, casi tan importante como la electricidad o el agua. La humanidad había adoptado WhatsApp como un puente cotidiano para sobrevivir en la era moderna. El equipo seguía operando desde una pequeña oficina en Mountain View. Sin departamentos de prensa ni campañas de relaciones públicas, la empresa mantenía su hermetismo absoluto. Los periodistas trataban de descifrar cómo una compañía tan diminuta podía desafiar a titanes como Google o Facebook. Pero la respuesta era simple: foco. Mientras los demás dispersaban recursos en productos, plataformas y publicidad, Jan Koum mantenía toda su energía en una sola misión. El resultado era una de las redes de comunicación más eficientes y puras del planeta. A medida que la base de usuarios crecía más allá de los 200 millones, comenzaron a surgir los rumores de adquisición. Varias empresas ofrecieron financiamiento y asociaciones, pero Jan rechazaba una tras otra. No quería inversionistas que impusieran objetivos o estrategias que traicionaran el principio fundamental de la empresa. Para él, cada centímetro de código escrito era sagrado, y no permitiría que los anuncios mancharan su creación. WhatsApp era su declaración personal contra la explotación comercial de la comunicación. A finales del año 2013, la cifra de usuarios superó los 400 millones. Una hazaña que parecía imposible para un equipo de solo 50 empleados. Para poner la magnitud en perspectiva, grandes corporaciones con miles de trabajadores y presupuestos millonarios luchaban por obtener una fracción de esas cifras. WhatsApp se había convertido en el David que venció al Goliat digital, sin ruido, sin publicidad y sin traicionar sus principios. Era el triunfo de la simplicidad absoluta frente al exceso corporativo. En los noticieros tecnológicos del mundo, los analistas comenzaban a hablar del paradigma WhatsApp, el modelo de producto que crece no por marketing, sino por mérito. Sin conferencias, sin influencers, sin campañas, solo utilidad y confianza. Esas dos palabras describían la esencia de la aplicación que había unido al planeta entero. Desde los rascacielos de Nueva York hasta los pueblos aislados de África, la pequeña aplicación verde se había convertido en el lenguaje universal del siglo XXI. Mientras tanto, Jan Koum seguía caminando al trabajo cada mañana, sin imaginar que estaba a punto de protagonizar una de las transacciones más espectaculares de la historia tecnológica. Lo que había comenzado como un proyecto entre dos amigos ya era una de las compañías más influyentes del planeta, y su simplicidad extrema, lejos de ser un obstáculo, se había convertido en su mayor escudo. Sin anuncios, sin juegos, sin distracciones,
WhatsApp había demostrado que a veces lo más poderoso es lo más invisible. Y justo cuando ese poder alcanzó su punto máximo, uno de los gigantes que antes lo había rechazado regresaría con una propuesta imposible de ignorar. ¿Qué haría Yang Kum frente a la oferta que podría cambiarlo todo?